Así lo dice Oscar. El performance revolucionario contenía toda la decadencia de una opereta barata. Militares y civiles, dirigentes y cantantes, demagogos de esos que se enganchan en el tren y ofrecen loas a los que tienen el poder de desaparecerlos. De esa corroña se nutren las revoluciones y Cuba no ha sido una excepción. Había que ratificar al presidente, el que no ha sido electo, y había que hacerlo por todo lo alto, a pesar que no ha obtenido un solo logro, a pesar que el país está en ruinas y ni esperanzas le ha podido prometer al humillado pueblo cubano. Pero nos dice la prensa oficialista que los que lo ratificaron, integrantes del Consejo de Estado, obtuvieron más del 50% de los votos emitidos, aunque eran candidatos en oposición. La aberrante noticia, que no lo es porque sin elecciones se sabía que Díaz-Canel continuaría en su cargo de presidente, porque así lo determinó el que manda, Raúl Castro, jefe del Partido Comunista Cubano, rector de la Nación y hábil sicario principal del cartel de La Habana. Lo aberrante es que lo que aparece en los titulares de medios que se consideran serios, aunque ya han dado fe de lo contrario mucho antes de esta cobertura. CNN, más conocida como Castro's News Network, nos dice que Díaz-Canel ganó un segundo término como presidente. No aclaran que la ganancia fue producto de la predilección de Raúl Castro, que fue quien lo seleccionó. Así lo reportan medios franceses, y el británico Reuters va más lejos aún, diciéndonos que fue reelegido. La cadena NBC, tan hábil en el negocio de las predicciones, nos dice desde el día antes que se espera que Díaz-Canel gane el segundo término a pesar de la crisis, como si de verdad el pueblo hambriado y humillado tuviese opciones en las urnas. Debe ser producto de los encuestadores demócratas dentro de Cuba, que curiosamente no son distintos a los de Al Jazeera y Telesur, y el oficialista Granma, que por cierto anda quejándose amargamente de que en las redes sociales los han etiquetados como medios oficialistas. La cobertura del Granma es la misma en cada una de las farsas electorales que ha celebrado la dictadura. En esta ocasión, en medios del caos, la crisis y la barbarie, ahí está el nuevo presi estrechando la mano del amo, la asamblea de carneros levantando la mano al unísono por Díaz-Canel y su desconocido vicepresidente negro para aparentar igualdad, y por supuesto el inepto de Manuel Marrero como primer ministro, que lejos de verle a él y a su panza de dirigente entre la población tratando de resolver la crisis, se le ve en cuanta recepción o feria extranjera y siempre frente a la mesa con suculentos manjares que jamás han probado los cubanos. Y todavía tienen la osadía de recoger sus palabras que no son de él. Un gobierno con todos y para el bien de todos. Y así transcurre otra humillación para un pueblo que lejos de poder escoger, seleccionar o sugerir, padece represión, escasez y falta de libertad. Por eso sí, lo muestran como fervorosos revolucionarios que siempre están listos a depositar su voto. Y así una prensa engañosa, con la osadía de acusarnos de desinformar, habla de nuevo de las protestas de los cubanos en la isla y las pone como el resultado de las sanciones y no de la búsqueda de libertad, a pesar que los gritos que se escucharon en las calles eran de libertad y no de abajo el bloqueo. Y así siguen justificando la permanencia de una dictadura con miles de presos políticos, de exiliados, de hambriados, de humillados. Pero por eso las víctimas no cuentan. Hay que maquillar el rostro de un régimen anciano, porque la permanencia de un buró de prensa en Cuba es mucho más importante. Lo hicieron con Stalin, lo hicieron con Hitler, encubren la corrupción de Biden, lo hacen con Díaz-Canel porque la vergüenza se perdió y la quieren disfrazar de prensa imparcial. Mejor que miren lo que le han bajado las encuestas a ellos, porque la audiencia ya no es la misma y Cuba no es la única que está en crisis.
Así lo dicen y no